Hoy vamos a tener un programa de salud, fisiología, neurología, pero muy divertido porque Ramón Bernardo nos va a hablar de las cosquillas. Sí, las cosquillas son parte intrínseca del ser humano. Yo no sé si hay animales que también sientan este tipo de sensación, ¿no? De las cosquillas. Buenos días, Ramón Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo una semana más, José Luis. Encantado de estar aquí con todos nuestros espectadores de Alcarria Televisión y los oyentes de Es Radio Guadalajara. Ya Ujú. sabéis que para mí es un auténtico placer estar con vosotros cada semana. Y vamos a hablar efectivamente de las cosquillas, ¿no? Porque el otro día, estas cosas, ya sabes que las ideas para presentar aquí en este programa de radio, después de ya Unos casi cuantos, sí. 300 programas Sí, que sí, sí. llevamos, o sea, muchísimos programas, pues las ideas se me ocurren de las cosas cotidianas. Y entonces el otro día me estaba cortando las uñas y yo mismo me daba cosquillas al cortarme las uñas, ¿no? Y digo, "Bueno, vamos a hablar de las cosquillas, porque las cosquillas es una cosa que todo el mundo tiene, todo el mundo sabe lo que es, pero en realidad no Nadie- sabemos muy bien por qué se producen y cuál es el mecanismo y qué utilidad tienen, ¿no? incluso, ¿quién lo sabría definir? Decía, a ver, defíneme lo que son las cosquillas. Es Claro, ¿no? algo tan subjetivo que nadie Claro. sería capaz de definirlo, ¿no? Todo el mundo sabe lo que son las cosquillas, pero nadie es capaz de decirlo, Claro, ¿no? claro. Entonces, vamos a hablar un poquito. Bueno, las cosquillas son una respuesta, fíjate, sensorial motora muy compleja, que involucra el sistema nervioso central y el periférico, Ujú, ¿verdad? Y en la que se presenta en diversas especies, no solamente en los humanos, tú decías solo en los humanos, no, también en ujú. diversas No, especies. no, que no Los sabía, sí. primates, por ejemplo, todos los primates tienen cosquillas Bueno, que eso y son no. parte Sí. de su interacción social y también como mecanismo de defensa, porque ahora vemos que hay dos tipos de cosquillas que son muy diferentes, ¿no? Y, vamos a ver también todos los circuitos neuronales que están implicados y cómo también hay una cosa emocional en las cosquillas, ¿no? Las cosquillas, si hay interacción social con una persona querida, pueden ser agradables, pero si esa interacción social no sucede, pueden ser muy desagradables. Vamos a verlo, Ujú. ¿vale? Siempre la cosquilla, fíjate tú, aunque es un tema que todo el mundo decimos, han sido una cosa que la neurociencia ha tenido mucho interés en investigarlo, tanto la psicología y también en el ámbito de las respuestas emocionales, de las respuestas involuntarias con reacciones emocionales, han estado muy, muy relacionadas. Mira, hay dos tipos de cosquillas. Unas cosquillas que son las cosquillas leves, las nismesis, que generan una sensación molesta sin provocar risa, que son esas cosquillas molestas, diríamos, ¿no? Y están las cosquillas intensas o gargalesis, que suelen producir cascajada, risa y que siempre dependen de la interacción con otra persona, ¿vale? Las nismesis y las gargalesis, ¿vale? Vamos a por ellas. Sí, Entonces, las nismesis, que sí, serían sí. las cosquillas desagradables, por decirlo de alguna manera, se producen siempre por estímulos ligeros en la piel, como el roce de un insecto Ujú. o cuando pasas una pluma por la planta del pie, no producen risas y están relacionadas con la respuesta de alerta del organismo. Y es cuando a ti te pasa una pluma por la planta del pie, hay un fenómeno de retirada, o sea, es un fenómeno de defensa, Y hay una además, reacción de defensa. Sientes esas cosquillas, no te producen risa y apartas, ¿no? Porque es una reacción defensiva. En cambio, la gargalesis siempre se encadena por una presión repetitiva en zonas sensibles. Cada uno tiene cosquillas en sus zonas sensibles. En las axilas es un sitio frecuente, en los pies, por supuesto, a veces en la barriguita también, sí. ¿verdad? O sea, producen una risa involuntaria y siempre están mediadas por el sistema límbico, que es el que controla las emociones, y la corteza somatosensorial. Y son unas cosquillas, las gargalesis, que son siempre de la interacción humana. Siempre una interacción humana, diríamos, agradable, ¿no? Placentera. A diferencia de las nismesis, que son unas cosquillas defensivas, ¿no? Y tal. Ujú. Vamos a hablar de ellas, ¿vale? Sí, sí, desde Mira, luego. para el mecanismo neurofisiológico, primero tiene que haber una receptor táctil. O sea, ahí en la piel tenemos unas
unas estructuras sensitivas, unos corpúsculos sensitivos en la piel que envían estas señales a través de los nervios periféricos a la médula espinal, ¿verdad? De la médula espinal llegan por esos nervios que llamamos aferentes a la corteza somatosensorial, al tálamo, ¿verdad? El sistema límbico es el que procesa esa respuesta emocional y genera la risa en el caso de la gargalesis. Hay una cosa emocional en la gargalesis. Y luego la corteza cerebral del cerebro coordinan esa reacción de defensa, de apartarnos de las cosquillas, ¿verdad? Y la retirada del estímulo y tal. Entonces, todo esto conjunto, fíjate qué cantidad de mecanismos nerviosos intervienen en las cosquillas, son las que producen esto que conocemos nosotros también, ¿verdad? Además, Vale. todo esto prácticamente se produce de manera instantánea, claro. Claro, claro. El sistema nervioso, tenemos la capacidad nosotros, la transmisión a través de nuestro sistema nervioso es rapidísima, me Sí, explico, sí. es instantánea prácticamente. De hecho, todo lo vemos constantemente. Nosotros damos una orden de chasquear los dedos y no damos la orden y luego perdemos un poquito de tiempo, si perdemos súper rápido, ¿no? Ya, Y ya. entonces lo sensitivo ocurre igual. A ti te pasea una hormiga por la mano y enseguida te das cuenta, enseguida te la vas a quitar. O sea que el sistema nervioso actúa de manera muy rápida y muy eficaz, ¿eh? Muy eficaz. Ujú. Aunque como todo no es una cosa perfecta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis evolutivas respecto a las cosquillas, ¿no? Ah, qué buena Está claro que pregunta. las nísmesis podrían haber evolucionado de manera, diríamos, a lo largo de la evolución del ser humano, pues para detectar parásitos, insectos en la piel o elementos extraños que nos harían ese mecanismo de retirada, ¿no? Ese que nos advertirían. Es una sensación que es muy sutil, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo es muy específica, ¿no? Todo el mundo sabe distinguir si uno nota algo en la planta de los pies, el mecanismo, incluso, fíjate, me está pasando a mí en la palma de la mano, que la sensación de retirada al Sí. pasarme simplemente eso. Pues eso es una sensación muy sutil que no es dolorosa, que no es térmica, que no es pero que sí que nos incita a retirar, ¿no? Hay algo ahí que No, nos no, nos incita a incita, eso. no nos olvida porque es prácticamente un acto reflejo lo de retirar Totalmente, el... totalmente, sí, sí. En realidad son actos reflejos, porque la gargalesis que lleva ese componente emocional también es reflejo. Nosotros no controlamos las cosquillas. Claro. O sea, son automáticas. O sea, a ti te producen cosquillas, a ti te hace cosquillas tu novia en la planta del pie y te ríes, te intentas apartar, entras en un juego, ¿no? En un juego interaccional que no es voluntario, que es totalmente espontáneo, ¿no? Y eso está Ya. fenomenal, que es reflejo, como bien decías. Ujú. Entonces, por ejemplo, eso crea vínculos emocionales, ¿no? La gargalesis es común entre primates y refuerza las relaciones interpersonales, ¿no? Los niños, cuando les hacemos cosquillas a los niños además que en estas cosas son insaciables, si paras te dicen, no, más, te piden que les des más, porque es una situación muy placentera, es un juego muy placentero, ¿no? Que tiene ese componente emocional. Entonces, si tú a un niño le haces cosquillas de pequeñico, el niño se ríe, eso crea un vínculo. El niño te va a ver y va a pedirte que le hagas cosquillas, porque es una situación placentera, ¿no? Eso fortalece esos vínculos emocionales y tal, ¿no? Y también, claro, desarrollo de habilidades de defensa, ¿no? Las cosquillas en zonas vulnerables, los pies sobre todo, pues habrían servido para mecanismos de protección, ¿no? Si, a lo largo de la evolución del ser humano, ¿no? Mira, ya sabes que estos artículos, te lo decía antes de comenzar, Ujú. que pongo en mi blog, en holasoyramon.com, que podéis encontrar si ponéis al médico con Ramón, pues salen todos los artículos todo lo que hemos hecho en el Radio Guadalajara a lo largo de estos años, que ya llevamos 4 años, José Luis, haciendo el programa, Así ¿no? es, Desde el sí. 2000, bueno, 5 años, ¿eh? Vamos a hacer 5 años y tal. 5 años y salen también los artículos que voy haciendo, que voy colgando y tal, ¿no? Ujú. Que son artículos que yo realizo con la ayuda de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora
que está tan de moda, le digo al ChatGPT, mira, quiero un artículo sobre esto y quiero que me incluyas estas cosas, que me añades esto, me lo hace y le digo, mira, quiero que me mejores esto, me cambies. Lleva ahí un proceso, diríamos, de interacción Ya. entre ChatGPT y yo y al Pues final consigo más o menos menos mal que por lo lo que quiero. menos vas fiscalizando la elaboración del artículo porque cualquier otra Claro, persona no, habría porque dicho, sí, sí, si no, la inteligencia artificial hace lo que quiere y no hace eso lo que es, tú quieres, lo que exacto. ella quiere. No, hace lo Entonces que tienes que, quiere y en digamos, base a fuentes que a lo mejor no son las que tú necesitas o claro. no son del todo Y veraces. siempre le pido que me aporte la bibliografía y que me aporte que cada dato que da sea fiable y de dónde lo ha obtenido, ¿no? Mm, Afortunadamente en medicina hay muchísimas páginas web extraordinarias y podría yo limitarme a copiar y pegar, ¿no? Porque mm, este podría ser perfectamente válido también, ¿no? O incluir pero el sistema este de la inteligencia artificial me gusta porque es una cosa que también voy aprendiendo, ¿no? A realizar y resulta, a mí me resulta divertido, ¿no? Me lleva tiempo, porque esto, aunque dices, no, te lo hace todo, no, no, mentira, no te lo hace todo, la tienes que ir guiando con mano firme, o sea que, desde luego, desde bueno, pues luego. entonces le pedí que me incluyera algo sobre personajes famosos y las cosquillas, ¿no? Mm, Y, por ejemplo, un ejemplo muy notable de esto es Charles Darwin, ujú, el padre del evolucionismo, que estudió el fenómeno de la risa y las cosquillas en su obra sobre la evolución de las emociones en humanos y en animales. Y es muy curioso porque él, ya sabéis que su método era sobre todo observacional, su observación en primates comprobó que las cosquillas funcionaban de igual manera en los primates que en el hombre, o sea, ujú. curiosamente, o sea, que nuestros parientes lejanos, que son los monos, pues utilizan las cosquillas como nosotros, como mecanismo, igualmente que nosotros, como mecanismo a veces de defensa, pero también como mecanismo de interacción social. Ya sabemos que los primates son animales extraordinariamente sociales, incluso más que el hombre, incluso porque sus comunidades son más amplias, su comunidad es mucho más estrecha y tal, todos lo hemos visto. Y menos encorsetada, Y, desde luego. Entonces, como que se puede... y, eh, y luego otro personaje famoso que relataba en sus cartas, en sus cartas personales, fue Wolfgang Amadeus Mozart, anda. Ujú, donde mencionaba su actividad juguetona, ¿no? Con las cosquillas con su esposa, ¿no? Y era un método que él utilizaba mucho. Ya sabemos que Mozart era un genio de la música, pero era un poco infantiloide en su vida personal, ¿no? Como bien relataba la película de Milos Forman, que es un magnífico retrato del gran genio que fue Mozart, ¿no? Un ujú. genio absoluto, ¿no? Y tal. Pero bueno, y utilizaba las cosquillas como método habitual diríamos, de placer con su esposa, ¿no? Ujú. Pero mira, las cosquillas también se han utilizado como tortura. Sí. ¿Ver? O sea, lo de la Eso tortura que china no es un mito, ¿o qué? no, no, en absoluto, en Ajá. absoluto. Eso que pensaba, la tortura china, eso que tal, qué tontería, ¿no? No, es verdad. Entonces, porque claro, el estímulo, si haces un estímulo continuo de estas cosquillas que llamábamos nísmesis, si haces un estímulo continuo con las nísmesis, sobre todo en las plantas de los pies, se convierte en una auténtica tortura. Si no puedes librarte de ella, si no puedes hacer ese mecanismo de retirada que es el reflejo habitual, eso se convierte en algo extremadamente desagradable, con la ventaja de que eso no deja marcas. O sea, tú puedes estar torturando a una persona durante horas con esa tortura tremenda sin que aquello deje ninguna marca, sin aquello quede totalmente limpio. Es una tortura totalmente limpia, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, durante el Imperio Romano hay descritos cómo a los prisioneros se les ataba con los pies expuestos, a las lenguas de cabra se les untaban los pies con sal para que las cabras lamieran las plantas de los pies de estos prisioneros, provocando lo que ellos decían que era una estimulación insoportable, ¿no? Ujú. Entonces, claro, la eficacia de la tortura radica en la pérdida de control del cuerpo y de la Mm, incapacidad de detener ese estímulo, lo cual genera una ansiedad extrema y un agotamiento físico terrible, ¿no? O mm, sea, que fíjate cómo las cosquillas también pueden ser instrumento de tortura, ¿no? Lo desde que puede luego. ser muy placentero puede ser también muy desagradable, ¿no? Ujú.
También ¿Qué tal vamos de tiempo, José Luis? ¿Vamos bien? pues es que estoy viendo que hay otro epígrafe que quiero que no se quede en el tintero, vamos bien Sí. de tiempo, y es el que tiene que ver con las cosquillas y las enfermedades. También Pues, tienen vínculo. pues claro, es que hay algunas enfermedades o trastornos neurológicos que pueden tener como manifestaciones las cosquillas, ¿no? Generalmente, entonces, por ejemplo, hay una epilepsia. Las epilepsias, ya sabes que a veces cursan con con manifestaciones clínicas que son anormales, ¿no? Que diríamos que en realidad el paciente percibe de manera anormal, ¿no? Y entonces hay un tipo de epilepsia, que es la epilepsia gelástica, extraordinariamente rara por el momento, por supuesto que son, los pacientes experimentan ataques de risa incontrolable que son desencadenados por estímulos táctiles muy leves, muy suaves, y que entonces eso, diríamos, desencadena una crisis a nivel cerebral, provocando esas Ujú. explosiones de risa incontrolables que son, diríamos, ante un estímulo muy pequeño o muy sutil, ¿no? En la epilepsia gelástica. El síndrome de la Tourette, un día hablaremos del síndrome de la Tourette, Sí, que es un síndrome muy, diríamos, cinematográfico, por decirlo de sí. una, muy espectacular, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, los pacientes con síndrome de la Tourette presentan una hipersensibilidad a las cosquillas que puede ser exagerada, ¿no? Y que puede manifestarse de manera muy estrambótica. Y las neuropatías periféricas, a veces, que es un trastorno en el que los nervios periféricos se ven alterados y, en consecuencia, la percepción de la sensibilidad se puede ver alterada, a veces en las cosquillas se pueden manifestar como dolor en lugar de como la sensación, esta característica de las Ujú. cosquillas, ¿no? Ujú. Entonces ya vemos que las cosquillas también pueden ser síntomas de enfermedades, en este caso enfermedades importantes, ¿eh? Muy bien, vamos a ir ya así terminando. No quería dejar de hablar esto de las cosquillas y las enfermedades y de las implicaciones clínicas, por supuesto, que ya va a ser el último de los epígrafes que vamos a tratar. ¿Cuáles son estas Claro, implicaciones clínicas? Claro, las cosquillas se pueden ver alteradas por condiciones neurológicas, ¿no? Por ejemplo, en personas con hipersensibilidad táctil, sobre todo en personas del espectro autista. Sabes que el espectro autista es un trastorno de la comunicación, sobre todo de la comunicación verbal y no verbal, pero la percepción de las cosquillas puede ser excesiva, puede dar una reacción muy extraña, ¿no? Muy anormal, ¿no? Eso puede ocurrir en las enfermedades del espectro autista, ¿no? También puede haber alteraciones en la respuesta emocional, por ejemplo, en la esquizofrenia, ¿no? Que las reacciones, la gargalesis, que sería una interacción normal, placentera entre dos personas, con esto de las cosquillas, se puede ver modificada y puede producir alteraciones patológicas, ¿no? Eso ocurriría dentro de la esquizofrenia. Y también las cosquillas pueden ser empleadas como método terapéutico, ¿no? Anda, ¿qué Porque me date dices? cuenta que al fin y al cabo, si las cosquillas te las hace una persona querida para ti, Ah, bueno, pues, claro. producen bienestar y pueden reducir el estrés, ¿no? Entonces, bueno, la risoterapia, todos hemos ido a hablar de la risoterapia. Yo me acuerdo que hace muchos años un psiquiatra amigo mío publicaba un libro sobre la risoterapia, y me dice, búscame tú que, te hablo de los inicios de Internet, hace de Sí. 25 años, me dice, búscame tú que te manejas en esto de las redes, búscame lo que haya sobre la risoterapia. Y efectivamente busqué y había una ingente cantidad de información, y te hablo de hace 25 años, sobre la risoterapia, que está muy bien. Y una manera de inducir seroterapia es las Desde luego. cosquillas. Pero las cosquillas siempre te las tiene que hacer una persona cercana a ti, amiga tuya. Si te las hace un extraño o una persona que te cae mal, no van a producir ese efecto No, armónico que bueno, queremos, ¿no? efectivamente, van a producir el otro. A ver, es que estoy buscando el número, a ver si recuerdo. La animesis. Eso sería, va a ser la retirada instintiva, ¿no? En fin, bueno, pues qué de cosas hemos aprendido sobre las cosquillas, sobre algo tan cotidiano y que pensábamos que todos conocemos, pero que pensábamos que todos seríamos capaces de escribir de algún modo. No sé si para concluir quieres, para redondear la entrevista, quieres concluir de algún modo. Pues nada, decir, bueno, un poco concluir, ¿no? Pues que ya veis que las cosquillas es un fenómeno
reflejo, en el que intervienen muchos factores, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central, ¿no? Y que desde luego es una reacción compleja y que siempre depende del contexto emocional, puede ser muy placentero o puede ser, como hemos visto, una tortura, ¿no? Así es. En fin, bueno, pues muy placentero, desde luego, en absoluto una tortura ha sido este espacio de salud que desde hace 30, no, casi 300 ediciones estamos ya desarrollando. Sí, perdí la cuenta hace mucho tiempo. Y que hoy particularmente yo creo que nos ha descubierto, pues, bueno, como siempre, ¿no? Pero sobre algo tan cotidiano, pero a la vez tan desconocido como son las cosquillas. Gracias, Ramón. Mañana hablamos que han sido los Oscars, si no me equivoco, ¿no? Mañana hablamos de los Oscars. Pues mañana hablamos de los Oscars. A ver a quién les produjo cosquillas los Oscars. Muchas gracias y hasta mañana entonces. Chao. Muchas gracias.